Vayamos a la Biblia en Primera de Samuel. Verso 1 y 2. Primera de Samuel 22, verso 1 y 2. Gloria al Dios que vive para siempre. Te honramos, Señor. Encontraron todos. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Tome su lugar. Maravillosa historia de la palabra del Señor. Maravillosa palabra de Dios de un rey llamado David. Esta es su historia. He aquí la historia de este hombre. Amén. La presentación de este hombre. He aquí lo que conocemos de lo que Dios hizo con el rey David. ¿Cuántos conocen que él fue escogido rey sin serlo durante un tiempo donde todavía no estaba capacitado o preparado para ser rey de una nación? Ya Dios lo había escogido. Amén. Ahora, sabemos muy bien que David tuvo que pasar de un lugar a otro de pronto, cuando Dios comienza a levantarlo, a ungirlo, a enviarlo, es decir, así, frente a grandes desafíos, donde su ministerio comienza, vamos a decir de esta manera, venciendo a un gigante. Cuando él vio que todo Israel estaba siendo amenazado por un gigante, su ministerio comenzó derribando un gigante. Así que las victorias de los cristianos siempre son derribando gigantes. Amén. Por eso en esta noche, esta palabra tiene que ver, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me dio esta palabra si ya la conocen todos? Es más, le preguntaba si había que predicar esto. Y el Señor me dijo, tienes que entender lo que es la cueva de Adulam. La historia dice que Israel tiene un lugar en Judá llamado Adulam. En ese lugar es un lugar que se calcula por su forma, su llanura. Tiene muchas cuevas. Y se dice más o menos que estaba de Israel, de la capital, a 19 kilómetros. Bien, no estoy para hacer un poco análisis social, ni ver profundidades de tierra ni suelos, pero para que tengan una idea, que Adulam no es la cueva del príncipe que Disney World nos ha creado, ¿no? Hay un tal príncipe llamado Adulam, ¿no? No se trata de ese príncipe. Estamos hablando de lo que la Escritura nos enseña. Amén. Por eso en esta noche tengo que decirles muy directamente que venir a Adulam es venir a un lugar de socorro. Adulam representa un lugar de refugio. En la Biblia, Adulam representa un lugar de protección. Adulam representa un lugar de tus comienzos de victorias. Adulam representa ese lugar que tú nunca quisiste estar, pero estás aquí. ¿Se entiende? Así que Betel para ti es Adulam. Has llegado aquí, en un lugar quizás que nunca dijiste voy a pisar esa iglesia. Pero heme aquí. Estás aquí. Ahora, lo interesante de todo esto, que el rey David, cuando él comenzó su ministerio antes de enfrentar a Goliat, él tenía algunos inconvenientes con sus hermanos de sangre. No sé cuántos recuerdan esto, que cuando él fue al campamento, cuando su padre lo envió a llevar el alimento para sus hermanos que estaban en el frente de batalla, yo por las dudas les digo, esto está en la Biblia. Si usted no la lee, no lo va a entender. Pero ¿cuántos saben que esto está escrito? Bien, vamos bien entonces.
Hay cristianos aquí. Eso está bueno. Entonces, él tenía problemas con sus hermanos. Hasta ese momento también, aparentemente, su padre mucho no lo tenía en cuenta, porque cuando se produjo el ungimiento de este hombre, el último que fueron a buscar fue el último orejón del tarro, como diríamos comúnmente, ¿no? Su papá, quizás cuando el rey había caído, Saúl, y Dios ya había elegido a David, comenzó un movimiento espiritual donde, hermanos, el rey empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Digo? Dense cuenta el mundo espiritual. Por algo esta palabra no quiere ser que sea predicada y resistida. ¿Entienden? Dije que tenía problemas con sus hermanos, con su padre, y la verdad que la situación que estaba viviendo David no era muy agradable. El hacer la voluntad de Dios y estar en contacto con Dios le costó muy caro en sus comienzos al rey David. ¿Me va comprendiendo? Usted sabe que lo que estoy diciendo es veraz y es bíblico. La Biblia no da muchos detalles, pero si un padre dice que uno de sus hijos ni lo tienen en cuenta en una reunión profética donde iban a ungir a un rey, era algo espiritual muy serio. Sumale la poca visión de Samuel que decía que se llevaba por las apariencias y este es lindo, este tiene fuerza, este tiene unos músculos bárbaros, este debe tener un intelecto tremendo, debe saber hablar, debe tener un montón de cualidades. El Señor le habla al corazón del profeta y le dice, mira, no mires lo que tus ojos están mirando porque yo no miro eso, yo miro lo que hay en el corazón de los hombres. Yo no elijo según las miradas, yo no elijo según las fisonomías o las capacidades humanas, yo elijo lo que hay adentro de las personas. Por eso usted está aquí. Quizás no es porque es muy fornido, ni sabe hablar muy bien, o es muy educado, sino porque Dios miró su necesidad y lo llamó porque usted necesita y necesitaba del Espíritu Santo. Ahora nos trasladamos a la historia de Adulam y nos metemos en la cueva todos. ¿Cuántos me siguen? ¿Vamos? Ya estamos en la cueva. Ahora bajamos a la cueva. Dice la historia que David, ustedes pónganse a pensar la historia de este hombre y la vida y el sentir de este hombre. De pronto derriba a un gigante, lo proclaman a David como rey, el pueblo de Israel, y de pronto de esa gran victoria había una recompensa de parte del rey. Esa recompensa terminó en un casamiento. Y de ese casamiento, todas emociones, realmente es una revolución de emociones de triunfo, victoria, casamiento y de pronto la cueva. Es la misma circunstancia que a veces nos toca a los cristianos. Victorias, gigantes derribados, bendiciones por aquí, por allá y momentos donde realmente no hay nada. ¿No? Donde parece que todo se termina. Parece que la vida del cristiano comienza a decaer y Dios no puede hacer algo. Entonces encontramos a David en un lugar que quizás en su vida hubiese elegido. Pero lo más importante que Dios permite con el rey David, que cuando llega a Adulam, lo primero que se entera la familia que el rey estaba en ese lugar y lo primero que recuperó en la cueva de Adulam fue su familia. Porque dice la Escritura, y lo podemos encontrar, yéndose luego a David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Podés estar pasando momentos muy duros. Cuando Dios tiene algo con vos o conmigo, con aquellos que Dios escoge, pueden venir circunstancias donde no las entendemos ni las podemos reflexionar ni digerir, pero Dios sabe lo que está haciendo y te mete en situaciones en las cuales tú no quieres estar. Y es por eso que ahí en la cueva, cuando Dios te mete en una prueba o estás en una dificultad que tú no entiendes, tú comienzas a recuperar esas cosas que no tenías.
Primero, la comunión con Dios, la relación con el Espíritu Santo y sobre todo, una mirada potente y poderosa de Dios sobre tu corazón, donde hace que tu corazón se humille delante de Dios. Porque cuando miramos esta historia, David estaba en riesgo de vida. Su vida estaba en peligro. David no estaba en un lugar porque hubiese elegido estar en la cueva. Quizás hubiese querido estar con aquellos que lo aludaban, que le decían el rey que mató a sus 10.000. Quizás está rodeado de aquella gran batalla donde muchos cristianos se quedan pegados en una victoria de la iglesia, en una victoria de la obra, pero no pueden avanzar porque no quieren soltar esa gloria que Dios les ha dado en un momento. ¿Está mal, pastor? Está bien y está mal. Porque realmente no tenemos que vivir de glorias pasadas. Cada día tenemos que buscar desafíos en cuanto Dios también permite que el enemigo nos ataque y tengamos momentos duros. Y ahí aprendemos a permanecer en el Señor y a luchar como Dios quiere. Entonces David se encontró en la cueva de Adulam. Quizás esa cueva no sé si tendría buen olor, pero estoy seguro que no sería el lugar más adecuado a lo que él estaba acostumbrado. ¿Me explico? Y yo veo la vida de David conociendo su destreza, sus conocimientos. Un hombre de clamor a Dios, un hombre que estaba acostumbrado a derrotar osos. Y sumémosle al gigante. ¿No? ¿Vamos bien? Yo creo que una persona que tiene visión, escuchá lo que te digo, que tiene propósito, que sabe que Dios está con él y que tiene sobre su cabeza un llamado. Quiero decir que esas personas escogidas por Dios, elegidas, tienen una capacidad de caminar con gente distinta, de caminar con gente preparada, de gente intelectualmente capacitada. Quizás él no era así, pero se rodea de gente que sabe conquistar. Lo que menos hubiese hecho a David en aquel momento, elegir la gente que le tocó. Si hubiese elegido a David, David no hubiese elegido a ninguno de esos locos que estaban con él. Porque su mal es su problema. La persecución le tocó gente afligida, endeudada. Por eso cuando Dios nos mete en la cueva, Dios nos pone con gente que ni siquiera es de nuestra forma de ver. Gente que tuvo una educación distinta, una formación totalmente muy distinta a la que vinimos nosotros, y nos ponen con gente que es totalmente distinta a la nuestra. Por eso cuando Dios nos mete en Adulam es porque Dios nos quiere decir que Él es nuestro refugio. Ese lugar quizás no es el que queremos, pero es el que Dios quiere que estés en ese momento de aprendizaje. Sé que podría decirte tantas cosas. Yo estoy tratando de relacionar de la fama de David al destierro. Digo esta palabra fama porque la van a entender mejor. De estar como Messi a estar como otros personajes. ¿Me explico? Son los que nos impulsan para lo que Dios ha diseñado para nosotros. La cueva representa es el único lugar donde podía estar escondido porque lo querían matar. Podríamos alegorizar y decir también que la cueva representa hoy Adulam, Cristo Jesús, cuando llegamos a Él por primera vez. Él fue nuestro refugio. Amén. Él fue nuestra fortaleza y lo será y lo es eternamente. Por eso en esta noche, ¿cuántos estarán en la cueva de Adulam?